Muy buenas noches, hermanos, un verdadero placer para mí compartir la palabra de Dios. Este día, hermanos, voy a compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría y nos dé la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios, para que esta prédica sea cristocéntrica, tenga a Cristo como el centro de sí misma. Ahí donde estás, te ruego que cierres tus ojos y le pidamos juntos al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu de Dios, ven en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, para poder entender las Sagradas Escrituras. Que nos expliques, Espíritu Santo, así como tú las has inspirado a los sagrados escritores. Que nos enciendas el corazón de nuevo de tu paz, de tu amor, del fuego de tu amor. Santo y Divino Espíritu de Dios, ven en mi ayuda, para que esta palabra llegue aguda en el corazón de mis hermanos. Que se abran los oídos, la mente, el corazón y puedan atesorar tu palabra, Señor, para que podamos llevar tu mensaje con alegría y gozo, para que podamos caminar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Santo y Divino Espíritu de Dios, ayúdanos a entender todo lo que tú nos has enseñado y el camino que nos has mostrado, que es Jesucristo. Santo y Divino Espíritu de Dios, enciende el fuego de tu amor en los corazones de mis hermanos que van a escuchar esta palabra. Dales hambre y sed, así como se la diste a aquel hombre etíope que fue con hambre y buscaba la presencia de Dios en las Sagradas Escrituras, pero no tenía quien se la explicara. Hoy te ruego, Santo y Divino Espíritu de Dios, que tenemos hambre y sed de ti como tierra reseca. Infunde el fuego de tu amor, tú que eres la sabiduría y el amor de Dios Padre, y infundes todo tu amor en cada uno de nosotros. Prende el fuego de tu amor y de las ganas de conocerte más de cerca, Santo y Divino Espíritu de Dios. Guíanos siempre a los pies del Hijo, y que el Hijo nos lleve al Padre, y tomados de tu santa mano podamos dar gritos de gozo, de júbilo, de tu presencia, de que tú vives y reinas con cada uno de nosotros. Llénanos de tu santo y divino amor, de tu paz, de tu gracia, de tu sabiduría. Arranca de cada uno de nosotros la pereza espiritual. Límpianos, purifica nuestros corazones para que puedas entrar y estemos siempre llenos de ti, Espíritu Santo de Dios. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, llenos del Espíritu Santo, nos vamos a disponer a la palabra de Dios. El tema de hoy es: ¿cómo voy a entender si no me lo explican? Y eso nos pasa a muchos en el camino. Tenemos que romper grandes barreras para poder llegar a esos momentos. Muchas veces nos ponemos en la excusa de que, bueno, no leo la Biblia porque no la entiendo. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía y que nos enseña y que nos prepara, nos lleva a que tengamos esa hambre de conocer a Dios y de querer saber de Dios más y más. La historia que les voy a contar ahora es de un hombre que Felipe, un diácono, había bautizado a un etíope. El Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, le dice que vaya al encuentro con este hombre de Etiopía, un hombre que era un eunuco, un hombre que era rechazado en la asamblea, un hombre que no era bien visto por el pueblo judío,
pero que había podido rebasar todos esos obstáculos que tenía obstáculos que no lo dejaban llegar a la presencia de Dios. Pero un buen día este hombre había caminado 2000 kilómetros para llegar a adorar a Dios. Y le habían entregado un pergamino, había conseguido un pergamino del profeta Isaías. Y entonces había conseguido ese pergamino y empezó a leerlo. Pero este hombre no sabía entenderlo, interpretarlo. Entonces, y eso nos pasa a muchos de nosotros. Nos pasa que no entendemos la Sagrada Escritura y por eso ya no la leemos, o por eso nos alejamos de las clases que nos dan dentro de la iglesia, o porque el que da la clase no sabe explicarla de alguna manera bien. Y entonces el enemigo nos pone muchos obstáculos, muchas piedras por el camino para que se nos haga mucho más difícil. Pero no te debe de importar. Yo te invito, hermano, así como este hombre geográficamente camina 2000 kilómetros para llegar de Etiopía al templo, ir a adorar a Dios. Yo hoy te pido a ti, hermano y hermana que me escuchas, que también empieces a caminar en fe, en busca de Dios, de la adoración de Dios. Este hombre no solamente camina 2000 kilómetros, camina 4000 kilómetros, 2000 de ida, 2000 de regreso. Pero sale desde su casa, desde donde él vivía, de su residencia, de su hogar, con hambre de Dios. Y no le importa caminar 2000 kilómetros. No le importa cruzar todo, desiertos, ríos, lo que sea, por llegar a adorar a Dios. Y Dios le quiere dar una recompensa por ese esfuerzo. Y hoy también Dios te quiere dar una recompensa a ti y a mí, hermana y hermano que me escuchas. Vamos a la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 hasta el 40. Pues es una larga historia. Pon atención, grábalo en tu mente, porque Dios tiene una gran lección para ti y para mí aquí. Si ya estás leyendo las Escrituras, Dios ya te está buscando, ya te está poniendo el hambre. Pero solo falta que tú clames quien te la explique. Y vamos a dejarlo que Dios lo haga en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios así en el versículo 26. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco, de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios. Y ahora regresaba sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero, mudo ante él que lo trasquilaba. No abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor a quién se refiere el profeta, ¿a sí mismo o a otro?
Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua, y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Palabra de Dios. Dice la palabra que llegó lleno de gozo. Como la palabra de Dios nos viene a nosotros a enseñar. En cuanto a Felipe, se encontró en Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Hoy el Señor nos hace una invitación a ti y a mí. Cuando nosotros encontramos personas que no entienden la Sagrada Escritura, entonces nosotros somos llamados a ser ese Felipe. Este Felipe eres tú. Ahora te toca a ti, ¿sí?, explicarles a otros que no entienden lo que leen. Porque Dios ya te dio sabiduría a ti. Dios ya te mostró a ti, ya te dio la sabiduría para que entiendas las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo ya te dio la luz. Tú con la sabiduría que tienes puedes mostrarle a otro, a Cristo, quien te ha rescatado, quien te ha sacado de donde te encontrabas. La sabiduría es para que tú le des a entender a otro la palabra. A la otra persona que le enseñes, que le expliques lo que Dios ya te ha dado a ti. Porque a ti Dios ya te dio el entendimiento de la palabra, pero a la otra persona le ha dado hambre de la palabra y quiere recibir el bautismo y la sabiduría del Espíritu Santo. Y busca el camino que es Cristo. Cuando nosotros tenemos esa hambre y esa sed de Dios, buscamos quien nos guíe. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo fui rescatado por Dios y por medio del Espíritu Santo he encontrado el conocimiento de la palabra. Tengo que mostrarle al Cristo que fue capaz, como hace Felipe a este hombre de Etiopía. Y lo que le dice, ¿qué es lo que me impide? Jesús y Felipe le dice: solo que creas con todo tu corazón. Y él le dice: creo con todo mi corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Cuando nosotros le presentamos esa capacidad de presentarle a otra persona que anda en busca, que tiene esa hambre, esa necesidad de la palabra de Dios, Dios ya nos mostró el camino que es Cristo. Ahora nos toca, como Felipe, hacer otro Felipe para que la evangelización vaya globalizándose, vaya creciendo, vayamos trayendo más hermanos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces a esa otra persona lo que le da es hambre. Tu tarea es mostrárselo a otro. Mostrarle a ese Cristo que fue capaz de rescatarme a mí donde encontraba. Ese Cristo que fue capaz de pagar con su propia sangre y su propia vida por mi libertad. Y que lo hace en cada Eucaristía por mí. Si yo pago el precio por la libertad de mis hijos,
por la libertad de todos y cada uno de ellos, lo quieran o no, o lo merezcan o no. Dios siempre está pagando por cada uno de nosotros, porque nosotros nos desviamos muy fácilmente y nos hacemos los desentendidos. Tu tarea es mostrarle a Cristo a otra persona. Él busca la obra del Espíritu Santo y tú obras con el Espíritu Santo porque tú ya lo conoces, tú ya conoces a Cristo. Cuando yo conozco a Cristo y tengo el Espíritu Santo, empiezo a obrar en nombre del Espíritu Santo, a llevar a ese Cristo capaz de todo, a ese Cristo capaz de dar la vida por ti y por mí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos esa obligación ahora de hacer a otros Felipes la invitación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros. Nos cuesta dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Nos cuesta que mostrarle a otro porque implica sudar la camisa como le tocó a Felipe. Dice el etíope, preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Y hoy nos toca a ti y a mí explicarle que se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios. El pasaje de la Escritura que él leía, estaba leyendo y fue llevado como oveja al matadero, como un cordero mudo ante el que lo trasquilaba. No abrió la boca y fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podría hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Hermano, que valga la pena ese sacrificio de Jesús por todos y cada uno de nosotros. Y entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de presentarle a este Cristo, de poderle explicar lo que la Escritura nos ha dicho, lo que la Escritura por medio del Espíritu Santo nos ha revelado a todos y cada uno de nosotros y llevar el mensaje genuino de Dios. Poder presentar a otros, poder mostrarle que Cristo está vivo en medio de nosotros. Movidos por el Espíritu Santo nosotros hacemos grandes cosas. Con el Espíritu Santo esta obra se puede lograr. Este etíope, con la llegada al templo de Jerusalén, se había enamorado de Dios en el templo. Se enamoró profundamente y le dio esa hambre, esa sed como tierra reseca, pero buscaba quien se lo explicara. Y el que conocía al Espíritu Santo, el que conocía a Jesucristo, el que conocía las Escrituras como buen judío era Felipe. Ahora el Señor te envía a ti para que le expliques a otra persona que anda buscando, tiene sed y hambre, que viaja de lejos para poder encontrarse en la presencia viva de Dios. Ahora quieres saber más de Dios. El etíope quiere entender mejor la palabra. Y yo tengo la responsabilidad, tú y yo tenemos la responsabilidad de mostrárselo. Ahora él busca ir lleno del Espíritu Santo, pero el que está lleno del Espíritu Santo es Felipe. Él quiere estar como Felipe porque ya entablaron el diálogo, él ya tiene la hambre, la sed y quiere saborear todo esto que lleva Felipe. Y dice, tú vas lleno. Y se quiere llenar. Felipe, como buen judío, conoce las Escrituras y por gracia de Dios también ha conocido a Cristo y conoce el Espíritu Santo. Y él conoce la Escritura. Y entonces es cuando nosotros le vamos a empezar a dar vida
a todo esto. Este hombre, nosotros no sabemos qué dificultades había tenido que pasar. Primero, tiene que pasar porque los judíos menospreciaban, despreciaban a los eunucos. Era un hombre despreciado por los judíos. Pero había logrado vencer todos esos obstáculos para llegar a adorar a Dios al templo. Había viajado 2000 kilómetros geográficamente de Etiopía a Jerusalén. 2000 kilómetros. ¿Y qué dice la palabra? Que después este hombre se va con gozo. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo, de alegría, que es lo que nos da a nosotros esa presencia del Espíritu Santo, esa presencia de Dios vivo en nosotros, gozo y alegría. Y se va por el camino que es Cristo con alegría y gozo, a contarles, a evangelizar a otras personas, a evangelizar los de su idioma, los que lo entendían a él, y todos los obstáculos que había tenido que pasar para llegar a ese momento ya no le importaban, ya era pasado, ya había terminado todo eso. Ahora nos toca a nosotros mostrarles el camino a otros, explicarles la palabra de Dios tal y como nos las ha dado el Espíritu Santo. Vamos a ver en el Deuteronomio cómo este hombre había tenido que cruzar y no era fácil para estos hombres eunucos, porque los judíos los tenían marginados. Lo vamos a leer desde el versículo 23, capítulo 1. Dice: ninguno tomará por esposa a la de su padre, que no se atreva a deshonrar a su padre. En el capítulo 2 habla de los eunucos. El hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. Tampoco el mestizo será admitido en la asamblea de Yahvé, ni aún en la 10ª generación. Palabra de Dios. Este hombre no era admitido en ninguna parte. Era un hombre que tenía que pasar todos esos obstáculos. Eran odiados, rechazados, porque eran hombres que habían sido castrados, habían sido separados para cuidar las esposas, las hijas de los reyes, de los grandes hombres importantes de aquella época. Y entonces este hombre tenía que pasar todas esas necesidades. Pero Dios, como es de misericordioso, cómo llega y manda a Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, para que le explique la palabra a este hombre. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se levantó y se puso en camino. Justamente pasa un etíope, un eunuco, un hombre despreciado por los judíos, un hombre, pero para Dios no es despreciado, un hombre que para Dios vale la pena el sacrificio que tú y yo hacemos, hermana y hermana que me escuchas. Dios siempre nos quiere llenar de su palabra. Y lo primero que este hombre, al se enamora de Dios en el templo. Entonces va leyendo el pergamino que le han regalado. Y entonces empieza con esa hambre, esa búsqueda. Y encuentra este pasaje del profeta Isaías. No. Donde como Jesús tenía que padecer por la libertad de todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a él, a su lado.
Este hombre iba corriendo para cumplir la promesa del Espíritu Santo, para poder hacer realidad lo que el Espíritu le va diciendo. Y dice, mientras Felipe corría, le oía leer. A nosotros también nos tenemos que cruzar esos obstáculos, porque lo primero no es un obstáculo, o sea, el otro va en su carro y Felipe tiene que ir corriendo a la par de él para poder escucharlo, para poder que tenga una confianza con él y que lo invite a subirse al carro. Le dice Felipe empieza un diálogo con él también. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Vamos a ponerlo que es casi similar cuando Jesús se hace el aparecido a los discípulos de Maús. Y les dice, ¿de qué vienen hablando ustedes? Y aquellos hombres le dicen, tú eres el único que no se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado acá. Hace 3 días que mataron a nuestro líder, a nuestro maestro. Aquel que nosotros pensábamos que nos iba a libertar y nos iba a sacar de todo esto, este mal que estamos viviendo, esta opresión que nos está dando. Y Jesús viene y les empieza a explicar las Escrituras, porque ellos tenían un corazón que no era accesible al Espíritu Santo todavía. Lo mismo pasa con el etíope. Jesús explica las Sagradas Escrituras, el plan de salvación, de todo lo que había hablado los profetas y había hablado Moisés de Jesús, de la venida de Jesús. Ahora el plan de salvación de Dios que tiene para su pueblo, para todos y cada uno de nosotros. Entonces, es lo mismo que hace Felipe con este hombre. Entonces Felipe lo invitó a que Felipe subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el del siervo doliente del profeta Isaías. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, y este hombre tiene el hambre, y así debemos de tener nosotros, hambre de conocer de Dios, de entender la Escritura, de que el Espíritu Santo tome posesión en nosotros y nos guíe. Dime por favor a quién se refiere. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido por favor al Espíritu Santo, enséñame por favor? Yo no sé nada, no entiendo. Con un corazón en la mano, corazón dispuesto, corazón abierto, hambriento y sediento de la palabra de Dios. Siguiendo el camino, ¿quién es el camino? Es Jesús. Llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo pueda? Ya está decidido. Un hombre que estaba enamorado de Dios, un hombre que había encontrado quien le explicara la Escritura, un hombre que le abriera la mente, el corazón para poder recibir el baño del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo. El fuego para estar encendido, ser esas antorchas vivas en el camino de Dios junto con Cristo. Para la antorcha, la luz esa de la antorcha es Cristo mismo en tu vida. Y que tú puedas presentárselo a otra persona. Y entonces vienes y se convierte en un nuevo Felipe para que nosotros podamos extender el mensaje de Dios y la palabra de Dios a todos nuestros hermanos y que el reino de Dios sea mucho más inmenso. Está en medio de nosotros, Cristo mismo. La palabra de Dios nos muestra el camino para llegar a ese banquete. El reino de Dios es un banquete, es una invitación a una fiesta donde está lleno de manjares, lleno de platillos suculentos que jamás nosotros hemos podido ver, que este mundo no nos puede mostrar.
porque solamente Dios en su palacio, donde nos espera a todos y cada uno de nosotros, donde Él vive, donde Él reina, solamente ahí se encuentra. Ahí donde te encuentras te voy a pedir que cierres tus ojos y pidamos como este eunuco la presencia de Dios. Yo no sé cuáles sean tus necesidades en este día. Si tú le has pedido al Señor que te dé una luz, que alumbre tu camino, que la palabra venga y pose en tu mente, en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, y que seas instruido por el Santo Divino Espíritu de Dios. Santo Divino Espíritu de Dios, tú que has inspirado a los escritores sagrados, tú que guiaste a los apóstoles con la palabra viva, tú que has guiado a nuestra Madre Santísima a la arca de la alianza, tú que la llenaste, ella que abre el corazón y atesora la palabra y la da a luz y la comparte con todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser como María, a llenarnos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para poder compartirlos, para que podamos al saludar a otra persona quede llena del Espíritu Santo. Aleja el pecado que no nos deja llegar tan cerca de ti, que no nos deja llenarnos de ti. Solamente tú, Espíritu Santo, puedes hacerlo. Tú que eres la sabiduría y el amor de Dios. Tú que eres el dador de vida. Tú que eres el creador. Sopla desde los 4 puntos cardinales. Sana los corazones que se han endurecido. Ablándalos para que la palabra encuentre acogida en el corazón de cada uno de mis hermanos que escuchan esta predicación. Llénalos de tu santo divino amor. Llénalos de tu gracia. Ayúdalos a que tengan hambre y sed de Dios, que se enamoren, que pongan esta palabra y que se vayan por el camino de la vida con gozo y alegría como el etíope. Ayúdanos a que seamos como Felipe y que salgan muchos más Felipes llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Con entusiasmo, que corramos a otros, a enseñarles. Donde esté la necesidad, seamos libros abiertos a la luz de la palabra. Así como nuestra Madre Santísima la da a luz y la comparte. Y nos lo entrega en la cruz. Y está allí con tanto dolor, resguardándolo. Porque Él se da por amor a todos y cada uno de nosotros para que haya vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santísimo. Ayúdame a ser como Felipe, a encontrar más eunucos, a mostrarles que tú estás vivo en medio de cada uno de nosotros y que tú eres el Hijo de Dios. Que a la luz del Espíritu Santo podamos ser antorchas vivas, alegres, llenos de tu paz, de tu amor, de tu gracia y de tu sabiduría, podamos caminar por el sendero de la vida y podamos correr al encuentro de aquellos que tienen hambre y sed de ti, Señor, y poder llevarlos a ese bautismo con el fuego del Espíritu Santo. Tú que vives en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, te ruego nos lleves a los pies del Padre Todopoderoso. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un verdadero placer, hermanos, un abrazo en Cristo. Si te gustó esta predicación, hermano, te ruego que le pongas me gusta, dale like, compártela con tus amigos en tu grupo de apostolados. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a llevar esta santa palabra. Ayúdame a llevar el Evangelio a otros, a mostrarle a otros que todavía no entienden la palabra de Dios. Suscríbete, toca la campanita para que te lleguen cada vez que subo otra predicación, y que el Señor me dé palabras para poder caminar siempre con la palabra de Dios. Un verdadero placer, un abrazo,
Que la paz y el amor de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Amén.